vitiligo, una enfermedad autoinmune multifactorial que no solo tiene gran interés desde el punto de vista clínico y dermatológico, sino también que tiene un gran impacto psicológico y social. Esta presentación, para orientarlos a todos ustedes, es basada principalmente en dos artículos de la Asociación Colombiana de Dermatología, entrevistas internacionales, artículos recientes y en el libro de dermatología de Bolonia. Para empezar, entonces aquí tenemos el índice de los temas que vamos a tratar durante toda esta charla y damos inicio entonces a ella. El vitiligo lo definimos como un trastorno de la pigmentación adquirido y crónico, el cual se caracteriza por la aparición de máculas acrómicas o hipocrómicas, que también puede llamarse hipomelanóticas y amelanóticas, que son muy bien delimitadas, y estas máculas se deben a la pérdida selectiva de melanocitos epidérmicos y en algunos casos también pueden ser foliculares. No es una enfermedad que sea contagiosa, pero que sí es muy estigmatizante. Y con esto voy a incluir un poco de historia acerca de esta enfermedad, que es reportada desde el año 1500 antes de Cristo y que solía ser confundida en las diferentes regiones por enfermos de lepra o cualquier otra infección, o podrían ser llamadas también como castigo divino, lo que hacía que generara un rechazo social y que lastimosamente actualmente en algunas culturas seguimos teniendo este rechazo social y esta estigmatización. Esta patología afecta la piel, las mucosas y los anexos como son el cabello. Su relevancia clínica va mucho más allá de la piel, como lo he venido resaltando desde el inicio, ya que impacta también en la autoestima del paciente, genera ansiedad, depresión e incluso se han reportado casos de ideación suicida en un porcentaje importante de los pacientes que la padecen. Hablando epidemiológicamente, su prevalencia es del 0,5 al 2% de la población mundial y esta puede aparecer desde el nacimiento hasta la edad adulta avanzada. Pero ya vamos a ver en la siguiente diapositiva que tenemos un pico de edad en donde se puede manifestar esta y que la mayor incidencia en nivel geográfico es en India, seguido de México y de Japón, y puede ser por diferentes factores, no están muy bien descritos, pero pueden ser genéticos o en la coloración de la piel, lo cual puede hacer que la lesión, la mácula, se vea más relevante que en otros tonos de piel. El inicio, como bien lo mencionamos, está inicialmente en la infancia y en la adolescencia, y el pico de edad de este es entre los 10 y los 30 años. Este afecta a todas las razas y a ambos sexos por igual, sin discriminación alguna. Sin embargo, las mujeres son las que suelen consultar con mayor frecuencia, ya que esta enfermedad tiene un gran impacto estético. Es importante resaltar que el 20% de los pacientes que tengan un familiar con vitiligo de primer grado van a tener esta enfermedad durante toda la familia, y el riesgo en los familiares que ya tienen la enfermedad es 7 veces mayor a la población general que no tiene un familiar de primer grado con vitiligo. Hablando entonces acerca de las manifestaciones clínicas, el vitiligo se caracteriza, como lo mencionamos inicialmente, por una lesión primaria, la cual es la mácula. Son máculas acrómicas o hipoacrómicas de color blanquecino o leche, con bordes netos, irregulares y festoneados. Puede medir desde milímetros hasta varios centímetros, afectando tanto la piel como las mucosas y como los anexos. El vitiligo es una lesión generalmente asintomática, pero hay algunos pacientes que reportan que puede aparecer prurito o una sensación urente, que el término colonial sería de ardor, que procede o acompaña la despigmentación. Y claro, esto se da también en algunas variables como es el vitiligo inflamatorio, el cual aparece el borde delimitado con un poco de eritema y siempre se anticipa del prurito. El vitiligo tiene una predilección especial por áreas que son normalmente pigmentadas y por zonas que son expuestas a traumas repetidos. Entre las áreas que son normalmente hiperpigmentadas tenemos la cara,
las axilas, las ingles, las areolas y los genitales. Y las zonas expuestas a traumas repetidos, los tobillos, las rodillas y los codos, que sería lo que llamaremos el fenómeno de Koppner, que es cuando aparece esta lesión, el vitiligo, luego de que el paciente tuvo un traumatismo primario. Con respecto a la clasificación del vitiligo, esta la tomamos de la BGICC, que es el consenso que estudia las enfermedades asociadas al vitiligo, pero esta imagen que les estoy presentando específicamente es del libro de Bologna, en donde nos muestra que el vitiligo se clasifica en dos grandes grupos. El no segmentario, que es el más común, que sería este también llamado vitiligo generalizado, y tenemos el vitiligo segmentario o también llamado localizado. Y a su vez, esta clasificación grande, cada uno se subdivide en otros. Entonces, en el vitiligo localizado tenemos un vitiligo segmentario y uno focal. Estos, miremos adelante, se caracteriza porque son típicamente unilateral, no cruzan la línea media y están distribuidos en el área de un dermatoma o cerca de ella. Como podemos ver acá en el focal, va siguiendo la línea de un dermatoma. Acá pues tenemos otras imágenes para que podamos discernir bien acerca de este vitiligo focal. Vemos como en este paciente, que de hecho es un paciente pediátrico, y en ellos suele aparecer el vitiligo en un 15 y un 30% de los pediátricos. Aquí podemos ver entonces en este vitiligo focal cómo se respeta la línea media del paciente, solamente afecta un área. Y acá, en este segmentario, vemos una banda unilateral de despigmentación. Y aquí también podemos ver cómo sigue la métrica de un dermatoma. Por otro lado, tenemos el no segmentario o también llamado generalizado, que es la forma más frecuente de vitiligo. Y vamos a ver que al mismo tiempo se subdivide en vulgar, acrofacial, mixto y universal, siendo el vulgar aquel que está en áreas dispersas y que tiene una amplia distribución. El acrofacial, el que está en la cara y partes distales de extremidades como son manos y pies, y el mixto, que es una combinación del segmentario más el generalizado, pero tenemos una clasificación no tan frecuente, pero sí muy importante, y es el universal, en donde tenemos una despigmentación completa o casi completa de toda la capacidad corporal del paciente. Acá tenemos imágenes de este vitiligo vulgar que está en áreas totalmente dispersas. Vemos las diferentes máculas y que no tiene un sentido lineal, no respetamos línea media ni seguimos algún dermatoma. Es importante que recordemos que el 90% de los pacientes van a presentar la variante vulgar o la acrofacial, es la más común de todas, y que el localizado es más frecuente que el mixto y que el universal. Es decir, encontrar a un paciente que tenga todo el cuerpo despigmentado y solamente ciertas áreas de pigmentación, pues de melanocitos activos, es muy difícil. Es incluso más frecuente que encontremos el localizado de una sola área. Ahora llegamos a la parte, me parece a mí como más fascinante o importante, y es entender por qué se genera esta patología, cuál es la etiología de esta. Y bueno, lamento decir que no hay un mecanismo único definido, pero hay teorías principales y hay una teoría llamada la teoría de la convergencia que une todas las teorías antes mencionadas. Entonces, las teorías principales son la autoinmune, que es la más aceptada y que de hecho es la que voy a explicar a profundidad con el gráfico que tengo más adelante. Tenemos la teoría genética, la autodestructiva bioquímica y tenemos una teoría neural. Muy bien. Entonces, por acá tenemos el modelo propuesto para la patogenia del vitiligo. Este modelo es muy importante porque nos va a combinar la predisposición genética, los factores ambientales, el estrés celular, la respuesta inmune que se da para destruir los melanocitos en los pacientes, y también nos va a mostrar cómo la terapia a futuro en la que se está trabajando para el vitiligo tiene todo que ver con este esquema. Entonces vamos a iniciar con que tenemos diferentes factores. Tenemos factores intrínsecos y factores extrínsecos. Entre los factores intrínsecos tenemos el riesgo genético y entre los extrínsecos vamos a tener los químicos como son la MBH, que es el Ether
carboxílico de hidroquinona, que es un despigmentante, y tenemos el fenol tóxico, el 4-TBP, que induce a estrés oxidativo y a estrés en el retículo endoplasmático en el melanocito. Entonces, acá tenemos el melanocito. ¿Alguien me confirma, por favor, si se ve cuando muevo la flechita? Sí, sí se ve. Listo, perfecto. Entonces, aquí tenemos la representación del melanocito y vemos que intrínsecamente tenemos este riesgo genético. Y acá tenemos estos factores ambientales. Entonces, esto nos induce a un estrés oxidativo y se empiezan a acumular los ROS, que son las especies reactivas de oxígeno. ¿Qué hacen estos ROS? Dañan el ADN y las proteínas, como es la tirosinasa y la TYRP1. Esto aumenta el estrés del retículo endoplasmático y se da unas señales de peligro. Por lo tanto, el melanocito empieza a liberar estas proteínas como la HSP70, que es la proteína de choque térmico que activa la señal de alarma y también libera los patrones moleculares asociados a daños y los exosomas. Estos exosomas son las vesículas con antígenos y activan las células que tenemos de respuesta en la piel, que sería el queratinocito, el macrófago y la célula dendrítica. De estas células que tenemos acá, que nos darían la inmunidad innata, esta va a migrar hacia el ganglio linfático y va a hacer la presentación de antígeno y activación del linfocito T. Luego de que se active este linfocito T, se va a dar esta vía que es el eje del interferón gamma. Estos linfocitos T activados activan al interferón gamma y activan al receptor del interferón gamma, lo que hace que recluta a la geniosinasa 1 y a la geniosinasa 2, que sería, como vemos acá, el JAK1 y el JAK2, aquí los reclutan. Estos vienen y fosforilan al STAC1, que es un traductor de señales y activador de la transcripción. Al fosforilado, este viene y entra al núcleo y activa los genes de la CXCL10, que es el que va a ir al melanocito a destruirlo. Pero por otro lado, tenemos los linfocitos TCD8 autorreactivos, los cuales van a expresar el CXCR3, que es el receptor de la CXCL10. Y estos en conjunto se activan y van y atacan al melanocito destruyéndolo. Porque acá vemos el T-REX, entre comillas, porque este va a tener una deficiencia y no actúa como debería de ser, lo que hace que esté suprimido y que estas células puedan llegar a destruir el melanocito. Es por esto entonces que hay terapias dirigidas a los inhibidores del JAK como la ruxolitinib, que bloquean esta señal evitando que migren hasta el melanocito, y también anticuerpos anti-CXR3 que evitan que el linfocito logre llegar a la piel. Entonces, estas serían las terapias más prometedoras hacia futuro para los pacientes que tienen el vitiligo, tanto para detenerlo, para detenerlo y como para que no se produzca. Algo súper importante, al haber esta inmunosupresión, hace que el cuerpo esté, valga la redundancia, en un estado de inmunosupresión constante, lo que hace que el paciente pueda seguir desarrollando vitiligo y progresando en el tiempo. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Como hemos visto, la enfermedad es una enfermedad multifactorial y los factores desencadenantes pueden ser el estrés emocional, ciertas infecciones, el trauma repetitivo en zonas y los beta bloqueadores o el consumo de otros medicamentos. Muchos se preguntarán por qué los beta bloqueadores, porque los beta bloqueadores inhiben, los beta bloqueadores al inhibir pues la célula beta se inhibe la inmunidad, lo que hace que estemos más reactivos y así se siga produciendo esta cascada de inflamación y citoquinas que hace que se genere el vitiligo. Tenemos otros signos que están asociados, como es la poliosis, que es pelo blanco en áreas afectadas por el vitiligo, la canicie prematura. Tenemos el nevus, el alonebus, que se caracteriza porque la lesión primaria es un alonebus y alrededor de él aparece la mácula hipocrómica.
el fenómeno de Koebner, que es un fenómeno lineal que sigue también los dermatomas, y todos estos signos que podemos encontrar en un paciente nos hacen relacionarlo con el vitiligo, o a un paciente con el vitiligo le buscamos también estos signos para ver que no tenga otro síndrome más importante. Entre las otras asociaciones clínicas tenemos también las asociaciones endocrinas. Con el vitiligo está asociada la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves y la de Addison. Entre las sistémicas tenemos la diabetes mellitus tipo 1, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y la anemia perniciosa. Entre las cutáneas tenemos la alopecia areata y la psoriasis, y los síndromes como el síndrome de Burko-Yancke-Arada, que es este síntoma caracterizado por vitiligo, poliosis y alopecia, y también el síndrome de Alessandrini. Para hacer el diagnóstico del vitiligo es importante saber que él es principalmente clínico, pero tenemos ciertas ayudas como es la lámpara de Wood, que ayuda a delimitar las lesiones en la piel clara o en las zonas que están cubiertas. Esta lámpara intensifica con fluorescencia blanca o azul las lesiones del paciente. Como ayudante también podemos pedirle al paciente laboratorios como es el perfil tiroideo. De autoinmunidad le pedimos la inmunidad histoquímica y también la vitamina B12 y la glucemia. Sin embargo, también tenemos un diagnóstico histopatológico que nos va a permitir ver la ausencia de los melanocitos. Entre esos tenemos el de Fontana-Mason, que es una técnica basada en la reducción del nitrato de plata a plata elemental. Y esto lo que va a hacer es que nos revela los gránulos de melanina. A la izquierda podemos observar la piel de un individuo afectado con el vitiligo, y a la derecha la piel de un individuo sano con los gránulos de melanina de color marrón. La otra técnica histopatológica es la HMB45, que es antimelanosoma. Esta nos va a permitir ver la ausencia de los melanocitos y permite la identificación de los melanocitos, valga la redundancia, con formación melanosómica inmadura. Entonces, a la izquierda vamos a ver el corte de piel de un paciente con vitiligo, y a la derecha la positividad citoplasmática marrón de los melanocitos presentes en una piel normal. Así es como sería la piel normal, y acá vemos la ausencia completa de estos. ¿Cuál es el pronóstico del paciente? Pues el curso natural de la enfermedad es impredecible, pero puede haber una progresión lenta, pueden haber periodos de estabilidad e incluso repigmentación espontánea en un 6 o un 44% de los casos, y esta generalmente es perifolicular. El vitiligo segmentario, por otro lado, suele ser más estable y además de mejor pronóstico, pero podemos tener en cuenta cuáles son esos factores de peor pronóstico, y es que aparezcan mucosas en zonas de constante fricción o que el paciente tenga leucotriquia. Listo. Para hablar entonces acerca del tratamiento, el gold estándar actualmente es la fototerapia UVB banda estrecha de 311, la cual estimula los melanocitos residuales, induce la liberación de citoquinas tolorrogenicas y favorece la repigmentación perifolicular. Los corticoides tópicos, como lo es el clobetasol, la betametasona, también reducen la inflamación, inhiben las citoquinas proinflamatorias y aumentan la autoinmunidad local. Este se puede dar un clobetasol de 0.05 en crema, ungüento, y se da 1 o 2 veces al día por 4 o 8 semanas, pero se recomienda que el esquema sea intermitente porque sabemos que los corticoides tópicos pueden generar atrofia de la piel. Tenemos también los inhibidores de la calcineurina, como es el tacrolimus, el pimecrolimus, que bloquean la activación de los linfocitos T mediante la inhibición del NFTA. También 0.5, un ungüento 2 veces al día por 4 o 8 semanas, y este es ideal porque lo podemos utilizar en la cara y en los niños. Tenemos el excimer láser de 380, que es un mecanismo similar a la fototerapia de banda estrecha,
pero lo importante de este es que es focal, es principalmente para lesiones que son focalizadas y la paciente puede ir a sesiones cada 2 semanas ajustado a la respuesta clínica de esta misma. Tenemos los antioxidantes como es la ginkgo biloba, la vitamina E y el zinc, que son coadyuvantes, pero no son terapia principal. Y ya tenemos otros tratamientos como el calcipotriol, las prostaglandinas, que no son tan considerados a la hora de dar el tratamiento. También están los tratamientos quirúrgicos y despigmentación, como es el injerto de piel delgada con injertos de melanocitos. Tenemos la micropigmentación, que sería como tatuar el cuerpo con el tono deseado, y la despigmentación completa, que es para pacientes que tengan un vitiligo mayor al 50% de la superficie corporal, y este se hace con monobenzona o con el láser de Rubí. Entre las nuevas terapias que les estábamos mencionando están los inhibidores de JAK. Tenemos la ruxolitinib, que está aprobado en crema por la FDA, pastillas, nada que ver, por la FDA en el 2022. Y también tenemos otras pastillas como es la tofacitinib y la baricitinib, que también se están estudiando para ver si pueden cambiar el futuro y la vida de estos pacientes con vitiligo. También están en investigación los anticuerpos monoclonales anti-CXCR3, que son los que van a evitar que estas células destructivas de melanina lleguen a la piel. Y también se están investigando terapias celulares como son los cultivos de melanocitos y de células madres mesenquimales. Ahora voy a entrar a una parte que me parece de las más importantes, y me parece de las más importantes porque la mayoría de nosotros llegamos a un punto de la carrera en donde simplemente estamos pensando que no hay personas, sino que hay enfermedades. Muchos de nosotros nos los habrán dicho en varias ocasiones, están atendiendo a un paciente, no es la enfermedad. Y es completamente cierto, pero siempre nos olvidamos de eso. El paciente con vitiligo necesita un acompañamiento psicológico y un apoyo social. El vitiligo, como habíamos dicho, no es una enfermedad que solamente afecta a la piel, impacta toda la esfera emocional, social y laboral de los pacientes. Y muchas veces el sufrimiento psicosocial es mayor que incluso el daño cutáneo visible. Hay factores como la autoestima y la autopercepción, en donde, pues obviamente, la piel es el órgano más visible y forma parte de la identidad y de la autoimagen. Y los pacientes llegan a sentir vergüenza y rechazo a su propio cuerpo y una baja autoestima porque sienten que les están robando la identidad, porque el vitiligo los hace sentir diferentes de una manera visible e inevitable, porque la mayoría de personas ven a alguien con vitiligo y no es como, ah, vitiligo, no. Enseguida las personas son súper como analizándola y ni siquiera en un contexto dermatológico como de decir, lo estoy analizando para ver qué tipo de vitiligo es, será segmentario o será generalizado, será que eh, respeta la línea media. No, las personas simplemente la vemos pues por el impacto y por la falta de empatía que todavía nosotros tenemos y la falta de estigma frente a estas personas. En muchas culturas, el vitiligo se asocia, como lo mencioné anteriormente, a la lepra, a las enfermedades contagiosas o a castigos divinos. Esto hace que se genere discriminación, aislamiento social e incluso dificultades para varias circunstancias de la vida, como es el matrimonio o es el empleo. Por ejemplo, en India y en Pakistán se han documentado casos de exclusión social en donde las personas no pueden trabajar en atención al cliente porque su físico no es el más atractivo y siempre genera impacto o un choque frente a las demás personas. El impacto en la salud mental está documentado y es muy grande. Tenemos un 20 y un 25% de los pacientes que desarrollan una depresión clínica. Tenemos un 10 y un 15% de los pacientes que presentan ideación suicida, y para colmo son especialmente los jóvenes o las mujeres jóvenes. Y también reportan ansiedad, la fobia social y trastornos de la imagen corporal porque tienen un rechazo completo a sí mismos. La Dermatology Life Quality Index es una escala que nos muestra también un deterioro comparable al de enfermedades como la psoriasis,
o la dermatitis atópica. Y ya se demostró que el vitiligo afecta la calidad de vida y puede ser tan limitante como lo es la psoriasis y la dermatitis, porque afecta la relación en pareja, el rendimiento escolar en niños, la productividad laboral y las actividades sociales. Y es importante que resaltemos la parte de los niños porque, como les mencioné, entre un 15 y un 30% de los pediátricos tienen vitiligo y llegan a ser el grupo más vulnerable de todos. Se tienen que enfrentar al bullying escolar, lo que les genera un aislamiento y una baja autoestima que afecta el desarrollo psicosocial del niño y que no solo afecta al niño, sino directamente a toda la familia, entrando en un estrés y una ansiedad social de la dinámica familiar. Ahora miremos cuáles serían las estrategias de apoyo psicosocial. Primeramente, la educación al paciente y a la comunidad para derribar los mitos que hay acerca del vitiligo. El apoyo psicológico individual y grupal, especialmente la terapia cognitivo-conductual. Tenemos otra estrategia que es el camuflaje cosmético, que los pacientes, algunos utilizan maquillajes especiales o autobronceadores para tratar de igualar el tono de su piel y así mejorar su autoestima. Y finalmente, las redes de apoyo y asociaciones de pacientes que ayuden a reducir el aislamiento de este mismo. Para cerrar esta presentación, el vitiligo, como se los mencioné, no es solo una enfermedad de la piel, es una enfermedad de la persona. Y el reto de nosotros como médicos y futuros dermatólogos no es únicamente inducir la repigmentación del paciente ya, sino también devolverle su autoestima, devolverle su confianza y la calidad de vida. El acompañamiento psicosocial debe ser tan prioritario como la terapia médica para estos pacientes, porque ya vemos cómo cambia completamente el rumbo de su vida. Y bueno, estas fueron las referencias bibliográficas principales para hacer esta presentación. Estoy abierta a cualquier pregunta que tengan y sin más nada que decirles, muchas gracias por su atención.